Antes de comenzar, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has estado frente a la tumba de la persona que más amaste, solo para descubrir que en realidad nunca la conociste? Ese momento en que tu mundo se derrumba, no porque haya muerto, sino por la verdad que dejó atrás. Esto no es solo una historia. Es mi vida. Y todo cambió en el funeral de mi esposo. Si alguna vez te han traicionado en silencio, quédate conmigo. Suscríbete al canal y dime en los comentarios desde dónde en el mundo me estás viendo. El día del funeral de William estaba gris de una forma que no parecía clima. Se sentía personal. Ese tipo de cielo que te aplasta, recordándotelo sola. Que estás, incluso cuando estás rodeada de gente. Llegué a la iglesia temprano, demasiado temprano. Había pasado horas eligiendo qué ponerme. Oscuro, conservador, respetuoso, la viuda. Eso era lo que era ahora. Durante 27 años, fui la esposa de William. No una vida glamorosa. Sin clubes exclusivos ni penthouses. Solo noches tranquilas, vacaciones solo nosotros dos, algunos viajes ocasionales. No tuvimos hijos. Yo no pude. Y William nunca me presionó. Por eso. Decía que yo era suficiente. Lo decía a menudo. También decía que tenía que viajar por trabajo. Durante 6 meses cada año, trabajaba en otro estado. Logística y consultoría. Me decía contratos corporativos. Odiaba la tecnología, evitaba los teléfonos, decía que era a la antigua. Yo le creía. Cuando entré a esa iglesia, no esperaba ver caras desconocidas llenando los bancos. Supuse que eran de su trabajo, amigos que yo nunca había conocido. Pero algo estaba mal. La gente no me miraba con simpatía. Me miraban como si no perteneciera ahí. Entonces la vi, una mujer de mi edad, rígida al frente, vestida de negro como yo, pero con un duelo que era rabioso, no quebrado. A su lado. 2 adultos, un hombre de unos 30 años, una mujer no mucho menor. Me miraban como si fuera veneno, y no entendía por qué. No hasta que terminó el servicio. Caminaba hacia la salida cuando escuché la voz. Masculina, aguda, lo suficientemente alta para hacer girar cabezas. Increíble. Ella tiene la desfachatez de presentarse aquí. Mick and Jill, mi di la vuelta. El hombre, uno de los hijos adultos, me señalaba. Su madre, la otra mujer, le agarró el brazo, pero ya era tarde. Las palabras estaban saliendo. Arruinaste nuestra familia. No fuiste más que una amante. ¿Y ahora quieres lástima? Amante. Risas. Destins. Murmullos que se propagaron como fuego. No podía respirar. Miré a la mujer. Sus ojos no estaban confundidos. Estaban llenos de dolor. Sabía quién era yo. Lo sabía. Y yo no tenía idea de quién era ella. Abrí la boca, pero no salió nada. Mis piernas me llevaron fuera de la iglesia. Mi corazón latía tan fuerte que ya no podía escuchar el mundo a mi alrededor. Más tarde esa noche, me senté sola en el suelo de la sala. Luces apagadas, zapatos puestos. No lloré. No podía. Estaba congelada en una especie de shock que hacía que el tiempo se ralentizara. William tenía una esposa, otra esposa, hijos, una vida. Los 6 meses fuera cada año. Esos eran ellos. Y yo no era la esposa. Era la otra mujer. La verdad es que no tenía idea. Y de alguna manera eso lo hacía aún peor porque ahora no solo estaba de luto por un esposo. Estaba de luto por una vida que nunca tuve realmente, y todos pensaban que lo había sabido desde el principio. El silencio en mi casa ya no era pacífico. Era acusador. Vagué de habitación en habitación como una extraña en mi propia vida, tocando cosas que antes me daban consuelo. El olor del perfume de William aún permanecía débil en el cuello de la chaqueta colgada junto a la puerta. Debería haberla tirado. No pude. Dondequiera que volteaba, su fantasma se burlaba de mí, no con enojo, sino con secretos. 27 años. Una vida que creí que construimos juntos. Vacaciones, cumpleaños, aniversarios de boda. Todo ahora parecía una obra de teatro. Porque mientras yo escribía notas de amor y planeaba comidas para su regreso, él tomaba la mano de otra persona en otro estado, celebraba el cumpleaños de otro hijo, besaba a otra mujer buenas noches. Y aún así, lo amaba. Eso era lo que hacía. Que la traición doliera como si se clavara en los huesos. Me senté en el sofá sosteniendo nuestra foto de boda. La estudiaba buscando respuestas que sabía que no encontraría. ¿Había señales? ¿Las llamadas nocturnas que atendía afuera? ¿La maleta que nunca me dejaba empacar? ¿Era posible que hubiera elegido no ver?
Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un amigo en común, o más bien alguien que creía amigo. Solo decía: vi lo que pasó en el funeral. No puedo creer que le hicieras eso a su verdadera familia. No me contactes más. Familia verdadera. Esas palabras me cortaron más fuerte que cualquier cosa en el funeral. Y no terminó ahí. Esa noche, descubrí una serie de publicaciones que circulaban en línea. Fotos del servicio, mi rostro borroso. Pero reconocible. La amante que vivió de su dinero mientras él moría, decía una leyenda. Otra decía: solo esperaba que muriera para cobrar. Me sentí enferma. Mi buzón de correo se llenó de mensajes de odio. Me llamaban mentirosa, ladrona, serpiente, algunos de personas con quienes no hablaba desde hace años, otros de desconocidos. Nadie me preguntó qué sabía. A nadie le importó. No dormí esa noche. Solo me senté en la mesa de la cocina, mirando al suelo, tomando un té que no podía saborear. Al amanecer, estaba entumecida. Y aún así, una parte de mí se aferraba al más pequeño hilo de esperanza. Quizás todo era un malentendido. Quizás Elena había malinterpretado a William. Quizás esos no eran sus hijos. Quizás. Pero cuando finalmente miré nuestros registros financieros, la verdad se endureció. Había vuelos cada 6 meses, exactamente a tiempo. Transferencias regulares, una segunda póliza de seguro médico, alquiler pagado de una casa que yo nunca había visto. Cada mentira ahora estaba respaldada por un rastro de papeles. Me sentí como una tonta. Una mujer de más de 50 años, burlada en línea, sin nadie que la defendiera, sin hijos propios, sin hermanos, sin familia a quien recurrir. Solo yo y el fantasma de un hombre que me había amado en silencio mientras construía una vida más ruidosa en otro lugar. Empecé a cerrar las puertas con más frecuencia, a saltar con cada golpe. En el supermercado sentía ojos sobre mí. Si realmente me observaban o no, no lo sabía, pero la paranoia había echado raíces. Caminaba con la cabeza baja como una criminal. A veces me preguntaba si esto era un castigo. ¿Estaba tan desesperada por creer en el amor que me dejé cegar? ¿Era el consuelo de nuestra rutina tan reconfortante que elegí la ignorancia sobre la sospecha? ¿O simplemente era una víctima de la doble vida de un hombre? No tenía respuestas. Todavía no. Pero sabía una cosa. La Margaret que sonreía. A pesar del dolor, que se quedaba callada para ser educada, que confiaba demasiado fácil. Esa mujer había sido enterrada junto a William. La mujer que quedó atrás. Estaba a punto de descubrir qué significaba realmente vivir después de las mentiras de alguien más. El día de la lectura del testamento se sintió como entrar a una sala de tribunal donde todos ya me creían culpable. Casi no fui. Caminé por la casa 1 hora, llaves en mano, abrigo colgado sobre la silla. Pensaba: ¿para qué? Lo que William dejó no importaría. Nada podría deshacer lo que hizo. Pero una parte de mí necesitaba escucharlo. Necesitaba saber si al menos me reconocía de alguna manera. Necesitaba una razón, un fragmento de cierre. La oficina del abogado estaba en el centro, en un edificio frío de ladrillo que olía a polvo y cinta legal. Llegué la última. La sala ya estaba llena. Elena estaba sentada con los brazos cruzados, flanqueada por sus 2 hijos adultos. Sus hijos. Ni siquiera sabía sus nombres aún. Para mí, seguían siendo el hijo que me gritó y la hija que no. Me miraba a los ojos. No me reconocieron cuando entré. Me senté sola en una esquina al fondo, aferrando mi bolso como si fuera un escudo. El abogado, un hombre mayor con traje color beige y ojos cansados, aclaró su garganta y empezó. Habló con claridad, sin dramatismos. La herencia de William era significativa. Varias propiedades, cuentas de inversión, fondos de retiro, portafolios de acciones. Yo sabía algo, no el alcance, pero sabía que habíamos vivido cómodamente. William siempre fue frugal, siempre hablando de ahorrar para el futuro. Simplemente no sabía que ese futuro tenía una mina oculta. Comenzó a enumerar los bienes. Una casa en Nueva Jersey dejada a Elena. Un pequeño fideicomiso para la hija. Otro para el hijo. Pensé: está bien, eso tiene sentido. Eran sus hijos. Pero me preparé, esperando que mi nombre apareciera después, y apareció. Para todo lo demás, Margaret Turner es nombrada beneficiaria única del resto de la herencia, leyó el abogado, incluyendo pero sin limitarse a lo siguiente: la casa matrimonial en Connecticut, todas las cuentas de retiro, portafolios de inversión y ahorros personales. De inmediato, la sala quedó en silencio. Ni siquiera respiré.
Entonces lo escuché, el sonido de una silla raspando el suelo de baldosas, y un jadeo que se convirtió en un ahogado. ¿Qué? Era el hijo de Elena. Se levantó, el rostro enrojecido por la furia, señalándome como si los hubiera robado a punta de pistola. Ella sabía. Tenía que saberlo. No le das todo a alguien si no está en el asunto. El abogado levantó la mano para calmar la sala, pero no importó. El caos ya se había desatado. ¿Crees que vamos a dejar que te lleves todo? Escupió la hija. Él era nuestro padre. Tú solo eras su distracción. Quisquertar. No pedí nada de esto, pero ni siquiera pude encontrar mi voz. Me ardían las mejillas. La garganta me quemaba como si hubiera tragado papel de lija. Abrí la boca, intenté decir algo, cualquier cosa. Pero los ojos de Elena se fijaron en los míos antes de que pudiera hablar. No estaba gritando. No lloraba. Solo se veía vacía. Y eso dolió más que nada porque en ese momento vi mi propio rostro reflejado en el suyo. Ambas habíamos sido traicionadas, pero de alguna manera yo seguía siendo la que pintaban como ladrona. Me puse de pie, las piernas temblando, la sala palpitaba con tensión. No lo sabía, susurré. Nunca lo supe. Nadie respondió. Nadie me creyó. Así que salí, de esa oficina, de los escombros de las dos vidas de William, hacia un mundo donde ahora no era solo una viuda. Era la mujer que lo había robado todo. La extraña, la villana en la historia de otro. Y aún así nunca me había sentido más sola en la mía. No abrí la puerta principal durante 2 días después de la lectura del testamento. El mundo exterior se había vuelto hostil. Sabía que no lo imaginaba. Las miradas en el supermercado. La forma en que los vecinos evitaban el contacto visual. Las dos mujeres susurrando junto a la oficina de correos mientras pasaba. Mi nombre no solo se pronunciaba, se manchaba. El periódico local publicó un artículo. Esposa secreta hereda fortuna tras la muerte de empresario. No mencionaba mi nombre directamente, pero todos en el pueblo sabían de quién se trataba. El momento, los detalles, la implicación. Bastaba. Dentro de mi propia casa tampoco podía encontrar paz. Cada rincón me recordaba a William. Sus pantuflas junto a la puerta trasera, su cepillo de dientes aún en el baño. Debería haberlo tirado. No lo hice. No pude. En cambio, me senté en la cocina mirando un folder lleno de extractos bancarios, documentos legales y títulos de propiedad, todos ahora a mi nombre. Millones. Esa palabra ni siquiera parecía real. Cuando estábamos juntos, William nunca vivió de forma extravagante. Le gustaban las cosas simples. Recortaba cupones y se quejaba del gasto innecesario. No teníamos autos de lujo ni muebles de diseñador. Pero aparentemente, mientras predicaba frugalidad, estaba construyendo un imperio. Y ahora todo era mío. Pero no me sentía rica. Me sentía contaminada. El dinero no me consolaba. Me perseguía. Cada dólar era un recordatorio de que no conocía realmente al hombre con quien compartía la cama. Cada bien parecía provenir de una mentira. Contraté un abogado, no porque quisiera pelear con nadie, sino porque tenía que asegurarme de que fuera real. Que William no hubiera manipulado los documentos bajo influencia. Que yo no hubiera cometido fraude sin saberlo solo por existir. El abogado lo confirmó todo. William hizo los cambios un año antes de morir, estando completamente lúcido. Los papeles eran infalibles. La decisión había sido suya. Pero, ¿por qué? ¿Por qué me dejaría todo, sabiendo que destrozaría a su otra familia, sabiendo que me convertiría en el blanco de su ira? No podía preguntarle ahora. Pero el silencio que dejó gritaba más fuerte con cada día que pasaba. Lo que empeoraba era la presión que crecía fuera de lo legal. El hijo de Elena me envió un correo, furioso, fuera de sí. Me llamó fraude, parásito. Me acusó de manipular a un hombre moribundo. Amenazó con hacer todo público, demandarme por robo de herencia, incluso insinuó que yo había llevado a William a la tumba por el estrés. La hija de Elena no era mucho mejor. Publicaba en redes sociales sobre mí constantemente, a veces de forma vaga, a veces explícita. Me llamaba esa mujer que se escondía a plena vista y se aprovechaba de un matrimonio roto. Sus seguidores creían cada palabra. Personas que nunca había conocido me enviaban mensajes privados diciéndome que devolviera el dinero, que no lo merecía, que debía avergonzarme. Lo peor era que una pequeña parte de mí sí se sentía avergonzada. No había hecho nada malo, pero me había beneficiado de las mentiras de otro.
Una noche, sin poder dormir, me senté en el porche trasero, viendo cómo el viento movía los árboles. Y lo dije en voz alta por primera vez. No quiero esto. La casa, los autos, el dinero, las demandas, el silencio. No quería nada de eso. Quería mi vida de vuelta. La sencilla, aquella en la que todavía creía en mi esposo, donde mi mundo tenía sentido. Pero esa vida estaba muerta. Y en su lugar, me quedé sosteniendo las cenizas de un hombre que me amó y me traicionó, que eligió protegerme económicamente, pero no emocionalmente. Que vivió dos vidas tan limpias que incluso en la muerte logró destruir ambas. Y ahora estaba sola con las consecuencias. Sola y odiada. Y ningún dinero en el mundo podía hacer que eso fuera menos pesado. No planeaba contactar a Helena. Menos no al principio. Una parte de mí esperaba que ella me buscara, que gritara, que preguntara por qué, que me acusara en persona y no a través de abogados ni publicaciones en línea, pero no lo hizo. Así que, después de otra semana de silencio y de despertarme con el estómago hecho nudos, tomé la decisión. No fue valentía, fue desesperación. Encontré un lugar neutral, un pequeño café a medio camino entre nuestros pueblos donde nadie nos conocía. Le envié un mensaje, educado, cuidadoso. Le dije que no quería confrontación. Solo quería hablar por el bien de las dos. Para mí. Sorpresa, respondió en menos de una hora. Mañana a las 10. No llegues tarde. Apenas dormí esa noche. Cuando llegué, ella ya estaba sentada. Sin maquillaje, ojeras marcadas. Las manos apretadas frente a ella como si se sostuviera con pura voluntad. Dudé un momento antes de sentarme. No sonrió, no asintió, solo me miró con una intensidad cansada que me dificultó respirar. Abrí la boca, pero ella habló primero. ¿Lo amazed? La pregunta me golpeó como una bofetada. No esperaba que fueran sus primeras palabras. Pensé que preguntaría cuánto tiempo supe. Porque no me fui, pero no, solo eso. ¿Lo amazed? Sí, respondí suavemente. Lo amé. Asintió. Una vez, casi imperceptible, apretó la mandíbula, sus ojos se llenaron por un momento y luego parpadeó Clara otra vez. Me dijo que eras una novia, dijo. Una de muchas antes de casarnos. Pregunté una vez si alguna vez volvieron a verse. Se rió, me dijo que no me preocupara. Bebió su café, las manos le temblaban un poco. Nos mintió a las dos. Por más de 2 décadas, 25 años acomodando cumpleaños alrededor de viajes de negocios, 25 años viendo a mis hijos esperar junto a la ventana cada junio, sabiendo que no volvería hasta Navidad, no pude hablar. ¿Sabes qué duele más? Continuó. No que te dejara todo. Ni siquiera que no supieras de nosotros. Es que durante todos estos años pensé que yo era la única que estaba siendo tolerada, pero resulta que las dos estábamos siendo mantenidas. La palabra pesó entre nosotras. Mantenidas, assentí lentamente. Solía imaginar nuestro futuro. Dije en voz baja, sentadas en el porche juntas, viejas y cansadas, viendo pasar las estaciones. Pensé que teníamos tiempo. Ella soltó una risa amarga. ¿Tiempo? Ese hombre dividía cada minuto de su tiempo como un tablero de ajedrez. Las vacaciones. Siempre fueron lo más difícil. Y ahora mis hijos me odian porque no luché más. Creen que dejé que esto pasara. Que no fui suficiente. Miré hacia arriba. Elena, te juro que no lo supe. Ni un minuto. Si lo hubiera sabido, te habría sido. Preguntó, no acusatoria, solo curiosa. Dudé. No lo sé. Quiero creer que sí. Pero 27 años son muchos recuerdos para borrar. Ella asintió otra vez lentamente. Igual. Nos sentamos en silencio. Dos mujeres lado a lado, curando heridas idénticas talladas por el mismo hombre. Finalmente, sacó un sobregastado de su bolso. Dejó esto en nuestra caja fuerte, una copia de su testamento original. Antes de cambiarlo, deslizó el sobre la mesa. En él, ella era la única beneficiaria. Creo que sabía que se estaba muriendo, dijo. Y creo que en algún lugar pensó que tenía que elegir. Tal vez pensó que dejarte todo a ti compensaría algo. Tal vez esa era su idea del amor. Miré el papel. Mi nombre ni siquiera estaba. No pedí el dinero, dije. Todavía no sé qué hacer con él. Me miró más suavemente esta vez. Yo tampoco. Salimos del café sin darnos la mano, sin abrazos, sin cierre. Pero al alejarme, sentí algo que no había sentido en semanas. No paz, no perdón, sino entendimiento. Y tal vez, solo tal vez, ese fue el primer paso hacia algo que se parecía a la sanación.
No planeaba contactar a Helena. Al menos no al principio. Una parte de mí esperaba que ella me buscara, que gritara, que preguntara por qué, que me acusara en persona y no a través de abogados ni publicaciones en línea. Pero no lo hizo. Así que, después de otra semana de silencio y de despertarme con el estómago hecho nudos, tomé la decisión. No fue valentía. Fue desesperación. Encontré un lugar neutral, un pequeño café a medio camino entre nuestros pueblos donde nadie nos conocía. Le envié un mensaje. Educado, cuidadoso. Le dije que no quería confrontación. Solo quería hablar por el bien de las dos. Para mi sorpresa, respondió en menos de una hora. Mañana a las 10. No legways. Tarde. Apenas dormí esa noche. Cuando llegué, ella ya estaba sentada. Sin maquillaje. Ojeras marcadas. Las manos apretadas frente a ella como si se sostuviera con pura voluntad. Dudé un momento antes de sentarme. No sonrió, no asintió, solo me miró con una intensidad cansada que me dificultó respirar. Abrí la boca, pero ella habló primero. ¿Lo amazed? La pregunta me golpeó como una bofetada. No esperaba que fueran sus primeras palabras. Pensé que preguntaría cuánto tiempo supe. ¿Por qué no me fui? Pero no, solo eso. ¿Lo amazed? Sí, respondí suavemente. Lo amé. Asintió una vez, casi imperceptible. Apretó la mandíbula. Sus ojos se llenaron por un momento y luego parpadeó Clara otra vez. Me dijo que eras una novia, dijo. Una de muchas antes de casarnos. Pregunté una vez si alguna vez volvieron a verse. Se rió, me dijo que no me preocupara. Bebió su café, las manos le temblaban un poco. Nos mintió a las dos. Por más de 2 décadas, 25 años acomodando cumpleaños alrededor de viajes de negocios, 25 años viendo a mis hijos esperar junto a la ventana cada junio, sabiendo que no volvería hasta Navidad. No pude hablar. ¿Sabes qué duele más?, continuó. No que te dejara todo. Ni siquiera que no supieras de nosotros. Es que durante todos estos años pensé que yo era la única que estaba siendo tolerada. Pero resulta que las dos estábamos siendo mantenidas. La palabra pesó entre nosotras. Mantenidas, asentí lentamente. Solía imaginar nuestro futuro, dije en voz baja. Sentadas en el porche juntas, viejas y cansadas, viendo pasar las estaciones. Pensé que teníamos tiempo. Ella soltó una risa. Amarga. ¿Tiempo? Ese hombre dividía cada minuto de su tiempo como un tablero de ajedrez. Las vacaciones siempre fueron lo más difícil. Y ahora mis hijos me odian porque no luché más. Creen que dejé que esto pasara. Que no fui suficiente. Miré hacia arriba. Elena, te juro que no lo supe. Ni un minuto. Si lo hubiera sabido, ¿te habrías ido? Preguntó, no acusatoria, solo curiosa. Dudé. No lo sé. Quiero creer que sí. Pero 27 años son muchos recuerdos para borrar. Ella asintió otra vez lentamente. Igual. Nos sentamos en silencio. Dos mujeres lado a lado, curando heridas idénticas talladas por el mismo hombre. Finalmente, sacó un sobregastado de su bolso. Dejó esto en nuestra caja fuerte, una copia de su testamento original. Antes de cambiarlo, deslizó el sobre. La mesa. En él, ella era la única beneficiaria. Creo que sabía que se estaba muriendo, dijo. Y creo que en algún lugar pensó que tenía que elegir. Tal vez pensó que dejarte todo a ti compensaría algo. Tal vez esa era su idea del amor. Miré el papel. Mi nombre ni siquiera estaba. No pedí el dinero, dije. Todavía no sé qué hacer con él. Me miró más suavemente esta vez. Yo tampoco. Salimos del café sin darnos la mano, sin abrazos, sin cierre. Pero al alejarme, sentí algo que no había sentido en semanas. No paz, no perdón, sino entendimiento. Y tal vez, solo tal vez, ese fue el primer paso hacia algo que se parecía a la sanación. No limpié la puerta del garaje. Durante 3 días, dejé las letras rojas manchadas en el panel blanco, audaces y furiosas. Mentira, como una marca en mi alma. Los vecinos pasaban en sus autos más despacio de lo habitual. Uno de ellos se ofreció a ayudarme a pintar encima. Rechacé porque una parte de mí sentía que lo merecía y otra quería que el mundo lo viera. Que viera como el dolor torcido en rabia se veía. Que viera como una mentira contada por un hombre podía deshacer vidas y dejar a una extraña sosteniendo la culpa. Pero a la 4ª mañana, desperté y decidí que ya no cargaría con una vergüenza que no era mía. Compare pintura. Cubrí las letras. Y por primera vez en semanas, me miré en el espejo y no aparté la vista. Ese mismo día,
Tomé una decisión. Si querían convertirme en villana, respondería como alguien a quien no pudieran definir. No reaccionaría. No pediría perdón por cosas que no hice. Recuperaría mi vida, acto por acto. Aumenté las donaciones anónimas. Transferí dinero a despensas de comida, refugios, hogares para ancianos. Financié terapias para viudas. Silenciosa, claramente. No lo hacía para redimirme. Lo hacía porque regalar pedazos de esa herencia envenenada se sentía como sacar espinas de mi piel. Pero, por supuesto, no tardó en correr la voz. La hija de Elena publicó capturas de pantalla de documentos judiciales. Está tratando de comprar el perdón, decía una publicación. Dinero de la culpa, decía otra. Mantén tus manos sucias fuera del legado de nuestro padre. Luego llegó el aviso formal de la corte. Los hijos de Elena me estaban demandando, impugnando el testamento. Los motivos: manipulación emocional, coacción de un hombre vulnerable, falta de capacidad mental. Leí los papeles sentada sola en la misma cocina donde William solía traerme té. Decían que lo manipulé mientras moría, que lo presioné para cambiar su testamento a mi favor, que lo aislé de ellos a propósito. Nada era verdad. Pero la verdad ya no importaba. Importaba la percepción. Le entregué los papeles a mi abogado, quien me aseguró que el caso era débil. La salud mental de William estaba intacta al hacer los cambios. Había registros médicos, firmas de testigos, todo notariado. Aún así, no podía dormir, no podía comer. Dejé de abrir las cortinas hasta que una mañana encontré un sobre pegado a mi puerta. Sin sello, sin remitente. Dentro había una foto. Yo fuera de la oficina de correos con un título escrito con marcador grueso: ¿Qué tal el dinero manchado de sangre, Maggie? Lo dejé caer al suelo y caminé directo al fregadero, vomitando hasta temblar. No tenía miedo por mi vida. Tenía miedo de convertirme en lo que decían que era. Llamé a mi abogado otra vez. Quiero llegar a un acuerdo, dije. No tienes que hacerlo, respondió. Lo sé, pero quiero hacerlo. Esa misma tarde llamé a Elena por segunda vez. No sonaba sorprendida. He visto lo que están haciendo, dijo. No. Sabía de la foto. No quiero pelear más, dije. Dividiré la herencia. No porque les deba, sino porque quiero ser libre. Hubo silencio. Luego: encuéntrame mañana. Nos vimos en el mismo café. Esta vez ella se veía diferente, cansada aún, pero más cálida, como si algo dentro de ella se hubiera calmado. Se disculpó por lo que sus hijos habían hecho. No solo la demanda, sino la campaña de odio, las publicaciones, los rumores. Están enojados, dijo. No saben qué hacer con eso. Lo sé, dije. Yo tampoco. Hablamos más de una hora sobre el dolor, la traición, la maternidad y su ausencia en mi vida. Finalmente, llegamos a un acuerdo, legal, escrito y privado. Una parte de la herencia iría a un fondo para sus nietos. Otra parte, a una organización sin fines de lucro en nombre de William. El resto, podía hacer con él lo que quisiera. Salimos del café juntas esta vez, sin ser amigas, pero ya no enemigas. Cuando llegué a casa esa noche, miré las paredes de la sala. Por primera vez desde el funeral, no sentí que se cerraran sobre mí. Todavía no tenía esposo, ni hijos, ni viejos amigos, pero tenía algo mejor. Una puerta que comenzaba a abrirse y yo finalmente estaba lista para cruzarla. No le dije a nadie que me mudaba. Ni al abogado, ni a los vecinos, ni siquiera a Elena. Necesitaba silencio. Necesitaba un corte limpio. Demasiada gente había formado opiniones sobre mí basadas en cosas que no sabía. Demasiadas miradas me veían con lástima o con desprecio. No había término medio. Así que empaqué mi vida en silencio. Cuidadosa, metódicamente, vendí la casa que William y yo compartimos, nuestro hogar conyugal, como decía el testamento. No podía quedarme. Cada tabla del suelo que crujía se sentía como una mentira. Cada cajón que abría me recordaba a un hombre que guardaba cajones como guardaba secretos, ordenados, cerrados y etiquetados. Doné la mayoría de los muebles, regalé cosas que ya no sentía como mías. Guardé solo lo esencial: álbumes de fotos, las tazas de té de mi madre, algunos libros, ropa. Dejé atrás sus cosas, todas, no por rabia, sino porque pertenecían a otra vida. Compré una pequeña cabaña en el pueblo de al lado. Modesta, con una cerca blanca y un arce en el jardín delantero. No había legado aquí, ni susurros. Solo. Era otra mujer mudándose a una calle tranquila. Por primera vez en meses, dormí toda la noche.
Las mañanas se llenaban con el canto de los pájaros y el sonido lejano de los aspersores. Empezaba cada día con té en el porche. No miraba las noticias. No miraba el teléfono. Solo me sentaba a respirar. La primera vez que alguien me saludó en la calle, una corredora que pasaba, di un sobresalto. Pero ella sonrió. Solo sonrió. Sin sospechas, sin reconocimiento. Fue un pequeño milagro. Encontré la biblioteca local y me ofrecí como voluntaria. La directora, una mujer de unos 60 llamada Ruth, me recibió con los brazos abiertos. No preguntó por mi pasado. Solo me dio una caja de libros devueltos y dijo, ¿crees que puedes alfabetizarlos? Casi lloré. Empecé a ayudar en la sala de lectura para niños los sábados. Las risas, el movimiento, la vida. Me recordaba que aún había partes del mundo intactas por la traición. Adopté un perro, un mestizo del refugio local, mediano, dorado con una oreja caída. La llamé June, por el mes en que todo se rompió y el mes en que decidí reconstruir. Me seguía a todas partes, dormía a mi lado, me miraba con ojos que no juzgaban. Con el tiempo, Elena se acercó. Había oído sobre la mudanza, preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Luego, un sábado, vino de visita. Trajo galletas, no caseras, sino de una panadería de su pueblo que dijo que me encantarían. Nos sentamos en el porche, June a nuestros pies, y hablamos por horas, no de William, sino de libros, noticias, jardinería, vida. Sus visitas se hicieron mensuales, luego más frecuentes. Un día vino con sus nietos. Al principio tímidos, inseguros. Pero June hizo su magia y al final de la tarde jugaban a atrapar la pelota en mi patio y me llamaban señorita Magie. No sabía cómo sentirme al respecto. Nunca tuve hijos. Nunca pensé que tendría ese título, pero escucharlo de manera tímida y amable hizo algo en mí que no sentía desde hacía mucho, un sentido de pertenencia. No intenté ser reemplazo de nadie. No di consejos. Solo estuve ahí, presente, paciente. Y tal vez en esa quietud empezaron a verme como algo más que la sombra de su pasado. Todavía recibía correo de lugares viejos, aún veía artículos que aparecían de vez en cuando. La gente no suelta el escándalo fácil. Pero en mi nuevo hogar, ya no era la mujer que heredó una fortuna por traición. Era la mujer que trabajaba. En la biblioteca, que adoptó un perro del refugio, que tenía una vecina llamada Ruth y un porche con campanillas. Y en esta vida tranquila y amable, empecé a sentirme completa otra vez. No la misma mujer que antes. Esa mujer se fue, pero alguien nuevo, alguien más fuerte, alguien que sobrevivió al incendio y salió con dignidad. Fue un sábado cuando pasó. Una mañana soleada y fresca, de esas en que todo parece en paz, donde hasta el aire parece perdonar. Acababa de regresar del mercado de agricultores, June trotando a mi lado, cuando vi el sobre en mi puerta. Sin remitente, sin escritura, igual que el anterior. Mick and Jill. La última vez que pasó esto terminé vomitando junto al fregadero, temblando de miedo y vergüenza. Pero ya no era esa mujer. No dejaría que un sobresellado me robara la paz. Aún así, mis manos temblaron un poco al abrirlo. Dentro había fotocopias, documentos, papeles legales, comentarios de un foro en línea, y en la parte superior, una frase en rojo y negrita: ¿pensaste que habíamos terminado? No necesitaba firma para saber quién lo enviaba. El hijo de Helena. Había oído por un vecino que él no había aceptado el acuerdo. Su madre había traicionado la memoria de su padre al hacer las paces conmigo, que la había vendido por un fondo y unas disculpas. Al parecer, se había obsesionado, convencido de que William fue coaccionado. Revisaba viejos correos, contactaba a colegas antiguos de William y recogía todo lo que podía para reabrir el caso. Ese sobre era su advertencia. No había terminado. Conmigo. Llamé a mi abogado de inmediato. Me dijo que mantuviera la calma. Nada en los papeles era nuevo ni procedente. Pero escuchar esas palabras en voz alta de nuevo, manipulación, fraude, influencia ilícita, despertó algo viejo y doloroso. El lunes, las noticias locales ya recogían susurros de las nuevas acusaciones. Solo un breve comentario. Suficiente. Me quedé en casa una semana. La ansiedad volvió, envolviendo mi garganta como en esos días después del funeral. June no me dejó sola ni un momento. Por las noches, me sentaba en la cama con la laptop cerrada, intentando que mis manos no temblasen. Entonces llamó Elena. Sé lo que está haciendo, dijo. Lo siento, guard silencio. Está furioso, continuó. Pero no está bien, Magie. No ve claro.
Está tratando de destruirme, dije. No, dijo con firmeza. Está tratando de castigar a alguien porque no sabe qué hacer con su dolor, y no dejaré que me use a mí ni al fantasma de William para eso. 2 días después, apareció en mi puerta. Había llamado ella misma a la oficina del fiscal general y presentado una declaración en mi defensa. Había dado la cara. No había coaccionado a William. Él estaba claro, en su sano juicio, y tomó sus decisiones por culpa propia, no por manipulación. Se puso de mi lado públicamente y cuando llegó la audiencia para revisar si el caso podía reabrirse, se sentó a mi lado en la corte. Nuestros abogados hablaron. El juez revisó la evidencia. En menos de 30 minutos, terminó. Caso desestimado. Sin fundamento, sin prueba nueva, sin reapertura. Fuera del juzgado, estuvimos juntas mientras los reporteros gritaban preguntas. No hablé. Elena sí. Ella no es la villana, dijo. Es otra víctima del mismo hombre que nos engañó a todas. Mi hijo necesita ayuda, no más dolor. Why Margaret? Maurice pause. Lloré en el auto después, no por alivio, sino porque alguien me creyó públicamente, con fuerza. Esa misma semana, me encontré con Elena en el parque. Nos sentamos bajo un gran roble viendo a su nieta jugar en los columpios. Me dio un sándwich y dijo, «Sabes, antes pensaba que eras la mujer que me robó a mi marido». No respondí. Ella sonrió con suavidad, pero ahora sé que ambas solo tratábamos de sobrevivir a la misma tormenta desde ventanas diferentes. Nos quedamos en silencio un rato, solo respirando. Entonces me di cuenta de algo. Esto no era el fin del dolor, pero sí el fin de la persecución, el fin de tratar de probar quién era y quién no para gente que ya había decidido. Que hablen. Que especulen. Yo tengo la verdad y tengo paz. Y por primera vez desde el funeral de William, finalmente tuve a alguien a mi lado cuando más lo necesitaba. La casa que compré era tranquila, en ese sentido que no se siente sola. Se sentía merecida. El suave murmullo del viento entre los árboles, el ladrido ocasional de June en el jardín, el crujir de las viejas tablas bajo mis pies. Después de todo, aprendí a valorar la quietud. Empecé a construir algo nuevo. Not a grandioso, not a para los titulars. Solo vida. Vida real, tranquila, sencilla. Tranquila. Me uní a un grupo comunitario de jardinería, me inscribí en clases de cocina semanales en el centro de ancianos. Voluntarié en la biblioteca los lunes y viernes, leyendo para niños cuyos padres estaban demasiado ocupados o cansados. Nadie preguntó por mi pasado. Nadie me reconocía aquí como aquella mujer. Aquí solo era Margaret, la señorita Maggie para algunos, y me gustaba así. Aún recibía alguna carta ocasional, mensajes apenas disfrazados de viejos conocidos, exvecinos, a veces incluso periodistas que querían revivir la historia. Las tiraba todas. No merecían espacio en esta vida que estaba construyendo. Una vez Elena vino un fin de semana. Trajo un pastel y un álbum de fotos. Revíamos imágenes de William, no las que yo conocía, sino las que ella tenía. Fiestas de cumpleaños, obras escolares, un hombre disfrazado de Halloween con sus hijos a cuestas. Esperaba sentir dolor, pero sentí sobre todo distancia. Me preguntó si quería quedarme con algunas fotos. Tomé solo una foto espontánea de William riendo con una bebé sobre sus hombros, su hija, la misma que una vez me llamó ladrona. La enmarqué, la puse en el pasillo trasero, no como un altar a él, sino como un recordatorio de la verdad, del peso del engaño, de lo que nos costó a todos. La relación de Elena con sus hijos seguía tensa. Su hijo se había mudado lejos. Su hija mantenía distancia, pero poco a poco hubo pequeños pasos, una llamada, un almuerzo compartido. Nunca pregunté. No era mi lugar. Pero vi el esfuerzo en los ojos de Elena, la madre intentando reconstruir un puente entre cenizas, y un día los trajo con ella. Era otoño. Aire fresco, hojas que giraban como confeti dorado. Había puesto la mesa afuera. Una comida sencilla, verduras asadas, pollo al horno, pan fresco. Elena llegó con su hija y 2 niños pequeños. La misma nieta que vi en el parque, y un niño más pequeño, tomado de la mano de su madre. Estaba nerviosa. Ella también, pero los niños son divertidos. No llevan las cargas que los adultos cargamos. La niña corrió hacia June al instante. El niño la siguió. La hija de Elena se quedó rígida al principio. Luego, tras un silencio incómodo, me miró a los ojos y dijo, «En la biblioteca te llaman señorita Maggie», asentí. «Les gustas», añadió, con voz medida, controlada.
son buenos niños, respondí, no hablamos de William, ni de dinero, ni de juicios. Hablamos de almuerzos escolares, del clima, de perros, de libros y recetas. Nada con peso, pero era suficiente. Después que se fueron, me senté sola en el porche, envuelta en una manta, con una taza de té en la mano. La casa estaba quieta, pero no vacía. Miré a mi alrededor, a la casa que había creado, las estanterías llenas de libros donados, el jardín que había empezado a plantar, la alfombra que June había reclamado como trono, las risas que por un momento llenaron el aire esa tarde. No reemplazaba el pasado. No borraba. Pero me dio otra cosa, un comienzo, y por primera vez me permití pensar que tal vez ya no solo estaba sobreviviendo. Tal vez, solo tal vez, empezaba a vivir. La invitación llegó en una tarjeta simple, blanca con borde dorado. La letra de Elena, pulcra y deliberada: Nochebuena, cena, trae a June. Sin presión, pero nos encantaría tenerte. La miré durante horas, sin saber si llorar o sonreír. Hace un año, era la mujer que había robado la herencia de su marido. Ahora, me invitaban a la mesa de su familia. No parecía una victoria. Se sentía frágil. Aún así, fui. El viaje fue tranquilo. La nieve cubría las carreteras en suaves capas, el mundo silenciado por el susurro del invierno. June se sentó en el asiento trasero, moviendo la cola cada pocos minutos, su energía un consuelo. Cuando llegué, Elena me recibió en la puerta, envuelta en un suéter rojo, con su cabello plateado recogido. Me abrazó, no rígido, no por cortesía. Fue un abrazo real, uno que decía: te veo y ya no te guardo rencor. La sala estaba cálida, llena de música suave y velas con aroma a pino. Sus nietos ya corrían en círculos. Su hija me dio un pequeño asentimiento desde el otro lado de la habitación. No una sonrisa, pero tampoco una mirada fría, y eso fue suficiente. La cena fue sencilla. Pavo asado, puré de papas, verduras, 2 tipos de pastel. Comimos, hablamos, pasamos platos como si lo hiciéramos un centenar de veces, y sin embargo, para mí, cada momento se sentía irreal. A mitad de la comida, el niño, su nieto, se volvió hacia mí y preguntó: ¿de verdad eres la señorita Maggie de la biblioteca? Reí. Así me llaman, asintió satisfecho y agregó: mamá dice que lees las mejores historias. Miré a su madre. Sus ojos se encontraron con los míos, y esta vez, ella sonrió. Más tarde, después de recoger los platos y mientras los niños armaban una torre de Lego cerca del árbol, Elena se sentó a mi lado en el sofá con una copa de vino. ¿Sabes?, dijo, el año pasado pensé que esta noche nunca llegaría. Pensé que nunca podría mirarte sin enojo. Asentí en silencio. Pero ahora, continuó, cuando te veo, no veo traición. Veo supervivencia. Veo gracia. Sentí un nudo en la garganta. Miré al árbol, a las luces, a las medias navideñas, esta casa, esta familia tan diferente a la mía, tan lejos de lo que pensé que tendría, y sin embargo, aquí estaba. Nunca intenté reemplazarte, susurré. Ni siquiera sabía que tenía algo que reemplazar. Lo sé, dijo. Ahora lo sé, no hablamos después. No hacía falta. Más tarde, justo antes de irme, su nieta se acercó con una tarjeta hecha a mano, figuras de palitos dibujadas con marcador. Una con una coleta gris, la otra con un perro de oreja caída. Decía: para tía Maggie, feliz Navidad. Tía, me quedé en la puerta, tarjeta en mano, y mi corazón se abrió, no de dolor, sino de la clase más suave de sanación. Me habían marcado como la extraña, la amenaza, la ladrona. Pero aquí, en este momento, en esta habitación cálida, imperfecta y complicada, tenía un lugar, una familia nueva, una identidad nueva, no construida sobre secretos ajenos, sino sobre mi verdad, mis elecciones y la dignidad silenciosa de haber sobrevivido. Y mientras conducía a casa esa noche, con la nieve comenzando a caer de nuevo, comprendí algo: había perdido todo lo que creí importante y de algún modo había ganado algo aún más real. La primavera llegó lentamente, despegando el frío de la tierra. El arce en mi jardín delantero brotó hojas verdes como pequeñas promesas, y el canto de los pájaros volvió a las mañanas. Había paz en el aire, una comprensión silenciosa de que algunas cosas terminan para que otras puedan comenzar. Camino con June cada mañana por los senderos del vecindario, saludo a caras conocidas, hablo con la bibliotecaria sobre nuevos libros, ayudo a los niños a escoger libros en las tardes lluviosas. Aquí nadie susurra sobre mi pasado. Nadie pregunta: Poor William.
Me conocen simplemente como la señorita Maggie, la mujer que lee en voz alta con demasiadas voces, que siempre tiene golosinas para perros en el bolsillo del abrigo, que sonríe aunque a veces sus ojos llevan sombras. Y eso es suficiente. Pero no siempre fue fácil. A veces el pasado regresaba en pequeñas formas, un recuerdo, una fotografía guardada en un libro viejo, un artículo que alguien reenviaba sin pensar. A veces, por las noches, me despertaba buscando un espacio en la cama que ya no pertenecía a nadie. Pero el dolor ahora era diferente. No sangraba. Pulsaba. Callado, manejable. Había aprendido a vivir con él. Una tarde, estaba en el porche con Elena. Ya no hablábamos mucho cuando nos veíamos. No hacía falta. El silencio entre nosotras había cambiado de incómodo a sagrado. Tomábamos té, veíamos a June revolcarse en el pasto, escuchábamos las risas de sus nietos en el jardín. Su hija había empezado a venir más seguido. Su hijo, todavía distante, había escrito una carta de disculpa, corta pero sincera. La sanación nunca es lineal, pero estaba ocurriendo. A veces pienso en él, dijo Elena, mirando el cielo. No en las mentiras, solo en los momentos. El hombre que nos dejó ver. Asentí. Yo también. No fingíamos que lo bueno borraba lo malo. No lo envolvimos en un perdón que no merecía, pero reconocimos los pedazos que dejó y la fuerza que tomó levantarnos de sus ruinas. Me alegro de que no nos haya quitado todo, dije en voz baja. Helena M. Moreau. No lo hizo. Todavía nos teníamos a nosotras mismas, y ahora tenemos esto. Esto es un lazo improbable nacido de la traición, pero formado por la elección. Cuando ella se fue ese día, me quedé en el porche mucho después de que el sol se escondió. June apoyó su cabeza en mi pie. La brisa traía el aroma de lilas en flor, las que mi madre solía cultivar. Y pensé en la mujer que era hace un año. La mujer que estuvo en un funeral y supo que todo lo que conocía era mentira. La mujer humillada. Atacada, abandonada. La mujer que heredó no solo una fortuna, sino una maldición. Había enterrado a esa mujer, no con rencor, sino con reverencia. Porque ella sobrevivió. Y en su lugar, me había convertido en alguien más fuerte, alguien que no necesitaba gritar para ser escuchada, alguien que no necesitaba demostrar nada a nadie, alguien que tomó una vida rota y la reconstruyó, un ladrillo silencioso y firme a la vez. No solo había encontrado paz, la había reclamado en mis términos. No con venganza, sino sobreviviendo a la tormenta. Superando los susurros, eligiendo caminar en verdad cuando cada mentira me pedía derrumbarme. Mi lavant, mi estire, why. Vi desaparecer la última luz detrás de los árboles. Mañana llegaría, como siempre, y yo estaría lista. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte, y si quieres, comparte tu historia en los comentarios. Tu voz importa.